Bien, pues vamos ahora a leer la palabra, vamos a leer en Segunda de Samuel, o Segundo de Samuel. En el capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirlo con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: y aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: y aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días
era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto para David como con Absalón. Amén, y el Señor bendiga su palabra. Bueno, después de la introducción de la semana anterior, pues continuamos con el transcurso de la historia, pues de esta sublevación de Absalón contra su padre David, que era pues también el rey en Israel. Por lo tanto, no era tan solo una disputa familiar, sino también era una disputa monárquica, era un asunto de Estado en Israel en aquel entonces. Ya veíamos en el anterior, en el domingo, las circunstancias ya de la huida del rey, como pues Absalón se sublevó finalmente y pues marchó contra Jerusalén, y pues David salió apresuradamente para salvar la vida, dando instrucciones a unos y a otros. Bien, pues aquí continúa la historia de su huida, y pues encontramos en este capítulo pues dos personajes que salen al encuentro a David y un personaje que sale al encuentro de Absalón, que es los dos personajes son, por un lado, Siba, por otro lado, Simei. El personaje que sale también al encuentro de Absalón es Usai Akita, el cual ya también lo vimos la semana anterior, y de cada uno de estos personajes podemos también recibir algún tipo de enseñanza que nos pueda ser útil para nosotros como creyentes, que nos puedan ser útiles para nuestra vida. Pues vemos en primer lugar acerca de Siba. Lo primero que se nos dice es que era el criado de Mefiboset. La historia de Mefiboset ya se vio en el capítulo 9. Mefiboset, nos acordamos, era un hijo, un descendiente de Jonatán, el gran amigo de David, que hicieron pues aquel pacto en el primer libro de Samuel, que quien sobreviviese de los dos pues iban a cuidar sus respectivas descendencias, y específicamente pues Jonatán le encargó eso a David, que cuando su vida pues fuese cortado, que él nos cortará su misericordia para con su descendencia. Y veíamos entonces en el capítulo 9 cómo a Jonatán le había quedado ese único hijo vivo, Mefiboset, que él tenía el problema que era lisiado de ambos pies. Bueno, pues viene a recibirle Siba, su mayordomo, como vimos esta mañana, su administrador, su mayoral de su casa, el que distribuía los bienes, los trabajos, tal como hemos visto esta mañana. Aquí tenemos un ejemplo en la Biblia de lo que hemos visto pues en Tito acerca de los ancianos. Bueno, pues en todo caso él era Siba, el que aquí, como vemos, lo traicionó. Si es una gran bendición poder contar con el servicio de hombres fieles, es una desgracia contar con el servicio de hombres infieles y traicioneros. La traición que hace aquí Siba a su señor Mefiboset es uno de los ejemplos más claros en la Biblia de la vileza, de la falta de temor de Dios, a donde conduce a la gente. Él está realmente difamando. Él está pues diciendo una mentira a sabiendas de que es una mentira en contra de Mefiboset, en beneficio propio. La cuestión es que él salió, como vemos en el versículo 1, a recibirlo con un par de asnos abaldados, 200 panes, 100 ramos de pasas, 100 panos de higos secos, un cuero de vino. Todas estas cosas eran razones muy convincentes, aunque fueran visuales, ¿no? Pero eran razones muy convincentes
para David, acerca de él. David también estaba en necesidad y que le venga pues este caballero pues con tantos víveres y con tantos alimentos, etcétera, pues era un gran alivio, era, bueno, pues eso es lo que contribuyó sin duda a que lo creyera. Vemos de esta manera cómo Siba añadió, entre comillas, persuasión a sus palabras, ¿no? Añadió pues miel a sus labios para que David recibiera sus razones y no se planteara si lo que decía era cierto o no. Y realmente así actúan pues los que hacen mal testimonio, los que dicen mentiras. Ellos pues disimulan su maldad y añaden persuasión a sus palabras. Y bien, pues vemos que el versículo 2 está diciendo que es para todos, para la familia del rey, para sus criados, para sus hombres, pero en el versículo 3 pues está diciendo que ¿dónde está Mefiboset? Y dice el hijo de tu señor, y dice, él se ha quedado en Jerusalén, porque me ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. El reino de mi padre. Con lo cual, vemos que esa es la mentira que da Siba, que hace Siba a David. Una mentira, pues realmente repugnante y, por otra parte, completamente falsa, porque después ya veremos, ¿no?, más adelante, en el capítulo 19, cuando ya David vence a Absalón en el campo de batalla y viene a recibirlo pues Mefiboset, y viene pues contándole la verdad, y él había estado haciendo lamento y había estado ayunando pues hasta que viniese David en paz. Entonces vemos el capítulo 19 a partir del versículo 24 que fue el mayordomo que lo había engañado. El versículo 26 dice: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Tu siervo es cojo. Entonces, ahí lo dejó tirado, y después él se presentó diciendo que esa idea de salir a recibirlo fue suya. Bueno, pues como prueba de que lo que estaba diciendo era verdad, cuando David, para enderezar pues la injusticia de haber privado sus tierras, pues le dice, bueno, he decidido que os dividáis las tierras. Él dice, no, que se las quede todas él, para mostrar que realmente no había esa cosa en el corazón de Mefiboset, y que eso había sido un engaño, y que eso había sido pues una repugnante mentira. Bien, pues vemos, ¿no?, la ambición desmedida por parte de Siba, el desprecio, la altivez, porque claro, él lo vería al pobre pues Mefiboset cojito, ¿no?, y él pues que hace todo el trabajo, pues lo estaría despreciando en su corazón, diciendo, yo tengo que estar sirviendo a este. Y bueno, pues todo este cóctel junto, pues al final es lo que lo movió a presentarse delante de David sin reparo y dar esa difamación, ese testimonio falso en contra de Mefiboset. Entonces, la actuación de Siba aquí es realmente pues un ejemplo claro en la Biblia de lo que es la falta del testimonio, faltar al testimonio, faltar a la verdad, no dar un mal testimonio, difamar a los demás, pues por ambición, por altivez, por falta de temor de Dios. Actuó también, por otra parte, mal David. No a ese punto, porque David actuó engañado. Pero vemos que David actuó precipitadamente, porque dijo en el versículo 4: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset.
Entonces vemos que él actuó en ese mismo momento con la sorpresa y el enfado de lo que le decía Siba acerca de Mefiboset. Pero él no, digamos, puso las cosas en cuarentena. No dijo, pues no, mejor es, hay que ver a Mefiboset, hay que hablar con él, a ver si esto es cierto o no. Entonces él fue una reacción emocional en ese momento a lo que le decía el otro y de esa manera, por lo tanto, falló. Entonces esto nos enseña también a no precipitarnos. Si alguien nos dice algo acerca de otro, pues que lo vayamos a verificar, que no demos por sentadas las cosas, que oigamos a ambas partes, porque, bueno, pues podría ser que esté engañando el otro, o podría ser que él esté equivocado y simplemente, pues, no todo lo que él dice es cierto, aunque él lo piense. Es necesario escuchar y hablar con la gente y entonces poner las cosas en suspenso. Cuesta, porque cuando ocurre algo parecido es como si nos dieran un golpe en nuestro interior, corazón, nuestras emociones. Entonces eso digamos como que demanda una acción por nuestra parte para que nosotros nos pongamos, digamos, satisfechos, tranquilos, ¿no? Porque si no, pues es como si fuera un fuego que nos está quemando, ¿no? De esa manera es como si ya hemos echado una buena parte de la bocanada ahí, ¿no? Bueno, pues, aunque es difícil, hemos de intentar aprender a eso. Aprender a dominar las emociones, con la ayuda, por supuesto, la gracia del Señor, y pues poner las cosas en cuarentena, en suspenso, hasta que las cosas se certifiquen, lo cual es no dejarse llevar por la emoción del momento y tener, por lo tanto, también como decíamos esta mañana, cabeza en su sitio y pues ser prudentes y sensatos. Bien, esto por un lado, aunque por otra parte es comprensible, porque por otra parte que David, en la situación en la que estaba, huyendo, pues el ataque de su propio hijo, etc., él no estaría en la mejor situación para actuar de una manera serena y fría. Pero por otra parte, esto también nos enseña y nos advierte a nosotros. En segundo lugar, el segundo personaje, que es Simei, el cual, se nos dice en el versículo 5, era de la familia de la casa de Saúl, es decir, era de la tribu de Benjamín, el cual, pues, él era también, por lo tanto, no solamente de la misma tribu, sino de la familia. Y él, pues, salió a maldecir a David. David, pues, estaba huyendo y él aprovecha para decirle entonces lo que no se atrevería a decirle a la cara, pues, estando David, pues, en plena facultades, y no tuviera ningún problema. Entonces vemos que es también algo rastrero, algo vil, mezquino por parte suya. Vemos que él estaba movido también por el rencor de lo que había sido la suerte de su familia. Pero vemos que también, de la misma manera que Siba utilizaba totalmente de manera consciente el falso testimonio contra David, aquí también este hombre está dando un falso testimonio en contra de David, porque dice en el versículo 7: fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Le está dando sanguinario y le está diciendo que le está dando el pago por la sangre de la casa de Saúl, como si él, David, hubiese acabado con la vida de Saúl, o acabado con la vida de Jonatán, o acabado con la vida del resto de los hijos de Saúl, o acabado con la vida de... no es Mefiboset del otro, ¿cómo era? El primero. ¿Qué? Isboset, exacto. Isboset, el cual fue Isboset quien se sublevó contra David.
era David quien había sido, por tanto, ungido por el Señor por medio del profeta Samuel. Entonces, es una falsa acusación, es un falso testimonio. Está pues mezclando todas las cosas para, digamos, simplemente atacar a David. ¿Por qué? Por rencor en contra de David, porque David era el que reinaba en lugar de Saúl o alguno de sus hijos, porque bueno, de esa manera él sería también, por otra parte, un pariente del rey, con lo cual algo personal hay ahí por en medio. Entonces vemos cómo también el rencor, la ambición, la envidia, pues puede llevar a eso, a actuar en contra de las personas, dar un falso testimonio en contra de ellas. Y bueno, pues todo eso olvidando lo principal, que es si David era rey, era porque Dios lo había puesto allí, era porque Dios lo había elegido en lugar de Saúl, porque había recibido la unción de parte de Samuel, la unción del Señor. Y entonces, bueno, cuando ya se olvida lo principal, ya que es esto, cuando se tiene al Señor muy lejos de su vista, pues todo lo demás son cosas menores, son cosas secundarias. Bien, pues entonces, fijémonos la reacción en este caso de David, porque aquí David sí que realmente obró conforme a la verdad, porque él, pues su hombre también, Abisai, pues quiso ir a decapitar a este hombre que estaba maldiciendo al rey, y dijo, pues, ¿por qué maldice? Versículo 9, este perro muerto, mi señor el rey, te ruego que me deje pasar y le quitaré la cabeza. Entonces vemos la respuesta ejemplar de David, que tengo yo con vosotros, hijo de Sabia. Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Aquí David está viendo las cosas, poniendo al Señor en primer lugar, viendo las cosas a través de la fe del Señor. Dice más, dice que es Él quien lo ha dicho. Él ha dicho que me maldiga a mí, versículo 10. Si Él maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Él tiene presente, por lo tanto, la soberanía de Dios. Él tiene presente que todo cuanto ocurre en la providencia de Dios. Y entonces ocurre según el propósito de Dios. Dios tenía algún propósito. Con lo cual, pues, lo que está diciendo aquí David es, sí, en parte cierto, por supuesto. Porque, aunque no dijo el Señor que maldiga, pues, porque lo que él decía era cierto, pero sí, pues, él veía la mano del Señor y su propósito, porque él, pues, veía que eso era para que David fuera humillado y para que David se humillara ante Dios y ante los hombres. Y entonces David, él se encomienda al Señor. Versículo 11, cuando dice David, dijo David a Abisai y a todos sus siervos. Versículo 12 quiere decir, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Al humillarse, así de esa manera, y al encomendarse así a Dios, eso es realmente invocar el nombre de Dios para que Él actúe, e invocar el nombre de Dios para que Él tome su defensa. Realmente esto es una flecha, ¿no?, que lanza David para que, o es un clamor que David está lanzando al Señor desde la tierra y que Dios desde los cielos Él escucha. Estos son el tipo de acciones y el tipo de oraciones que realmente, pues, atraviesan los cielos para presentarse delante del trono de Dios. Y entonces el Señor, cuando
oye cuando él escucha, él actúa, como enseña el Salmo 18. Cuando pues él oye, entonces él se levanta y él sale en defensa de su ungido y él pues hace que todo se trastorne. Él manifiesta su poder en las circunstancias para librar poderosamente a su ungido. Bien, pues entonces esto es lo que podemos también ver acerca de los dos hombres que salieron al encuentro de David, los dos utilizando la mentira de distinta manera en contra de David. Ahora encontramos al tercer de los personajes, que es Usai, Arquita, el cual ya digo que lo encontramos en el capítulo anterior, quien también salió él pues con señales de humillación, con tierra en la cabeza, y David le dio la instrucción que volviese a Jerusalén para trastornar el consejo de Ahitofel, que también está aquí en este capítulo al final. Ahitofel, un consejero que se había sublevado también poniéndose de parte de Absalón. Así entonces, él tenía el encargo de David de estar en Jerusalén, por lo tanto, de simular que está de parte de Absalón y por lo tanto, pues, estar ahí para enterarse de cómo va a hacer las cosas, de cuáles van a ser las circunstancias y de alguna manera entorpecer los consejos que aquel otro, Ahitofel, le daría a Absalón. Bueno, pues en este caso vemos que, aunque él está aquí, no está actuando según la verdad, ¿no? Pero él lo está siguiendo las instrucciones de David. Él está siendo fiel a lo que David le había dicho. Y es interesante porque en el versículo 17 es algo que también pues destaca el texto, porque dice: Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? La palabra en el original no es tanto agradecimiento, es la palabra que en hebreo se llama Gesed. Gesed es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Normalmente se traduce como misericordia, pero es la idea de misericordia del pacto, o es la idea de fidelidad en el pacto. La fidelidad de Dios en el pacto, sobre todo cuando está referida a Dios, es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios al pacto, por lo cual aquí también lo que está diciendo es como si se dijera: ¿es la fidelidad tuya, la lealtad tuya para con tu amigo? Y él dice, pues viene ahí diciendo: viva Absalón, viva el rey, viva para siempre. Y dice: ¿así eres tú de fiel para con tu amigo? Pues sí, así él era fiel para con su amigo, pues cumpliendo con la misión que David le había dado, aunque en ese caso pues no era pues explicándoselo todo, ¿verdad? Bueno, era un tiempo de guerra y también pues era un tiempo en el que, bueno, pues también rigen pues distintas normas que en tiempo de paz. Como en un tiempo de paz normalmente no se puede quitar la vida a la gente por la calle, ¿verdad? Pero en un tiempo de guerra la gente de un ejército sí que se lo puede quitar a otro ejército, es algo lícito, es un empleo legítimo de la violencia. Bueno, pues algo parecido, salvando las distancias, es lo que encontramos aquí en cuanto al uso pues, de este engaño por parte de Usai, pero era para impedir un mal mayor, que es que reinase este impío Absalón, quien no había tenido ningún reparo en sublevarse contra su padre, lo cual es algo ya realmente abominable y algo maldito. Y a todo ello sumó pues esto que leímos, que pues siguiendo los consejos de Ahitofel, versículo 20, Ahitofel, entonces él se llegó, es decir, se acostó con las concubinas que David había dejado en la casa, concubinas de su casa que David había dejado para cuidar de la casa, etc. Entonces lo hizo eso a vista de todo el mundo, puso la tienda y allí pues a ojos de todos él pues se acostó
con esas mujeres, con lo cual se cumplía de alguna manera el propósito de Ahitofel. En el versículo 21, pues, si algo se puede ver el sentido de una acción tan aborrecible, dice: todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Hay alguna lógica en todo esto? Bueno, la lógica que dice Ahitofel es: haciendo esto ya no hay marcha atrás. Haciendo esto, te has hecho ya aborrecible, ahora él ya no te va a perdonar sin más. Ahora esto, la sublevación, ya esto va en serio, entonces los que te sigan estarán forzados a seguirte hasta el final. Esto es una carrera, una huida hacia adelante. Entonces, bueno, es sí, una cosa monstruosa y terrible. Hay una cierta lógica en todo eso. Y bueno, pues es algo también a tener en cuenta, salvando también las distancias, como pues muchas veces cuando hay cambios de regímenes, pues también eso lleva consigo una apertura y un desmadre en cuanto a materia sexual. Esto no es algo ni de hoy en día, ni de algo solamente de este país, es algo tan viejo como la vida misma. Entonces, vemos que esto fue para hacerse aborrecible a los ojos de su padre, lo cual sin duda lo consiguió. Pero esto que era tan terrible, por otra parte, era también según los propósitos de Dios. Y lo que estaba haciendo Absalón, sin saberlo y sin pretenderlo, era cumplir la sentencia que Dios había dado. Y lo había dado en el capítulo 12, en el versículo 11 y 12, después que David se acostase con Betsabé e hiciese matar a su marido Urías, etcétera, etcétera. Volvemos a la sentencia de Dios en el versículo 11 y 12. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las haré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a las vistas del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces vemos, esa fue la sentencia de Dios para el pecado de David. Y esa fue la sentencia de Dios no porque lo preveyese, no porque lo mirase por adelantado lo que iba a ocurrir, y entonces está diciendo: mira, yo te anuncio que eso va a ocurrir como la previsión del tiempo, ¿verdad? No es eso, sino que eso fue la sentencia de Dios. Y lo que ocurrió después es el cumplimiento de la sentencia de Dios, para castigar ese pecado terrible de David, a fin de purgarlo de su vida, a fin de que él recibiese también la debida humillación por ese pecado. Dice: tú lo hiciste en oculto. Bien, pues eso mismo va a ocurrir en público. En un sentido, pues, los pecados, ya dice el Señor, no hay pecado oculto, todo se ha de saber, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Y aquí vemos un ejemplo y una ilustración de ello, para que también pues tengamos presente acerca de ello en nuestra vida. Absalón no tenía esto en el corazón, pero realmente estaba cumpliendo con esa sentencia justa de la palabra de Dios. Y sin duda, David, desde cuando él había escuchado eso, no pensaría en ningún caso que ese prójimo del que hablaba Dios en su sentencia sería su mismo hijo. Con lo cual vemos qué terribles son los juicios de Dios. Qué terribles son los juicios de Dios, que también van mucho más allá de lo que nosotros podamos incluso prever, para que también lo temamos, para que también nos guardemos del pecado, porque ciertamente el Señor es también temible. Es temible caer en las manos de Dios vivo. Sin embargo, vemos que con todo y con eso, con todo
lo terrible que era esto, eso no le justificó a Absalón. Absalón lo hizo esto por su maldad, Absalón lo hizo eso por su pecado. Absalón fue simplemente el instrumento en manos de Dios para castigarlo, pero eso ni lo hizo justo ni lo hizo mejor. Al final Absalón recibiría su debido castigo también por su propio pecado. Aquí vemos también cómo actúa la providencia de Dios, que incluso ordena en el sentido de que dirige o en el sentido que se sirve de las acciones malas de los hombres para cumplir sus santos y justos propósitos. A todo esto pues vemos que David, que fue engañado por parte de Siba, que tuvo la correcta actitud espiritual en el caso de Simei. Aquí pues vemos que con todo lo terrible que fue, no se apartó de él su misericordia, la misericordia de Dios. Tal como dice el Salmo 89, que está hablando del pacto de Dios con David, que si él o sus hijos, está hablando del pacto de Jesucristo, pero bajo la figura de David, y está hablando de los reyes, los reyes humanos de Israel, descendientes de David, por lo tanto también David incluido, que si se apartasen de mí, yo trataré su rebelión con varas, yo los castigaré, pero dice, yo no apartaré de él su misericordia por la verdad de mi palabra, por las promesas que salieron de mi boca. Vemos entonces todo esto es para magnificar aún más y cabe la misericordia, la fidelidad de Dios en el pacto, la fidelidad de Dios, el juramento mismo de su pacto, del pacto dado a Abraham, y que Dios, por lo tanto, que no miente, no dejará de cumplir, por dos cosas inmutables, la promesa por un lado, el juramento además, juramento que Dios hizo por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Dios. Así pues vemos, esto es también para que, además de temer los juicios y las disciplinas del Señor, por otra parte tengamos la esperanza y tengamos también la confianza en nuestro Señor, porque Él es fiel quien lo prometió, Él es fiel el que lo promete.